Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unaya Melaba. Circuito Éxitos. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista haciéndoles a ustedes, nuestra audiencia, la siguiente pregunta. ¿Usted es una de esas personas que no puede imaginar proyectos o planes? Es decir, no se ven a futuro. Bueno, para la mayoría es normal tener complicaciones al momento de organizar o materializar sus planes de vida. Sin embargo, hay muchas personas a las que se les hace realmente imposible imaginar o proyectar en su cabeza cómo debería ser su futuro. Y precisamente para entender a qué se debe esto y en todo caso cómo se puede solucionar, tenemos hoy con nosotros a nuestra invitada Katherine Gómez, psicólogo clínico conductual. Katherine, bienvenida a Agenda Éxitos. Qué bueno que vienes al estudio y sobre todo a compartir tus conocimientos, no solamente con la audiencia, sino también con nosotros. Esas personas que no pueden imaginar proyectos, planes, que no pueden verse a futuro. ¿Por qué ocurre eso? Bienvenida. Bienvenida, Katherine. ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate, es interesante porque no podemos englobar a todos en la misma categoría. La incapacidad de verte a futuro puede pasar porque cambies algo drásticamente en tu vida. Una muerte repentina cuando ya tú tenías un proyecto de vida planificado y pase algo que lo obstaculice. Generalmente las personas empiezan a no saber cómo adaptarse al cambio hasta que se haga un proceso progresivo, ¿no? Lo otro que puede pasar es que desde niño nunca te enseñaron a organizarte, porque la capacidad de planificación tiene que ver con la organización. Claro. ¿De qué va a pasar mañana? El día de hoy va a impactar en el mañana. Las personas que viven el día a día van resolviendo son las cosas urgentes, lo que se va presentando, pero no son capaces de establecer metas a mediano plazo, a largo plazo, y tampoco entienden cómo las conductas de hoy van afectando a las futuras. Pero eso representa un problema, no sé, educativo, un problema de organización, o puede haber una patología detrás de eso. De decir, bueno, hay personas que tienen incapacidad de proyectarse y no saben cómo, o son incapaces de soñar, de tener anhelos, de tener sueños, de tener, de verse en un proyecto distinto al actual. No, bueno, también tiene que ver con toda la estimulación que tengas en tu entorno. Ok. Muchas veces si la información que te va creando va diciendo esto es lo que hay y no hay más nada fuera de esto, tú puedes empezar a programar tu vida para seguir permaneciendo en los mismos espacios. Pasa mucho en las personas que tienen poco contacto con el exterior de sus comunidades. Okay. Mientras que las personas que tienen oportunidades de salir, de ver, de explorar, de hablar con otras personas, de ir a otros espacios, empiezan a ver que el mundo es más grande. ¿Sabes que hay como una diferencia también generacional? El otro día estábamos hablando que cuando nosotros éramos chiquitos, ir a la playa era como todo un evento y había que programarse. Y ir al exterior ni se diga. O sea, había que hacer una cantidad de pasos. Ahorita para los jóvenes o los niños o los adolescentes ven eso súper rápido. Ellos no lo ven como un gran evento, que imagínate que mañana, sino como algo que es natural y lógico. Y eso parte también de la globalización. Entonces yo puedo imaginarme en cualquier parte del mundo, porque hay muchos recursos que me permiten estar en cualquier parte del mundo. Okay. Tenga o no tenga dinero, porque el dinero también antes era algo que podría limitar los sueños, limitar el futuro, pero ahora hay muchos elementos que puedo hacer que me hacen más empoderado para poder cumplir lo que quiero. Y cada vez ves más historias de vida de personas que empezaron con el riesgo, porque también el futuro, hacer un proyecto futuro y lograrlo tiene que ver con arriesgarse, con salir de la zona de confort. Cuando no salimos de la zona de confort, nuestros proyectos son inmediatos. Porque además, ¿para qué voy a programar el futuro si ya yo sé lo que va a pasar en el futuro? Si yo sigo haciendo lo mismo, mi futuro va a ser exactamente igual. Claro. No va a haber cambio. Eso se presume, por lo menos. Exacto. Ahora te pregunto, Katherine, porque hay prácticas, por ejemplo, de meditación que aseguran que si uno dedica unos minutos al día a la visualización mental de esos sueños, esos proyectos que tenemos en mente, ¿no? Y que quisiéramos en algún momento de la vida lograr de manera inmediata o a mediano, largo plazo.
Si uno le dedica a esa visualización mental unos minutos al día, es más fácil lograr esos proyectos en algún momento. Pero hay personas que tú le dices, bueno, pero si estás soñando con lograr tal o cual situación en tu vida, mentalmente, imagínatela. Siente lo que tú piensas que vas a sentir con el logro de ese sueño. Y hay gente que dice, es que yo no puedo ver en mi mente eso que tú me estás diciendo. Ujú. Ujú. Bueno, tú sabes que cuando hacemos, por ejemplo, si yo voy a entrenar a alguien en meditación, Ujú. a los ansiosos, que es donde se hacen los protocolos, pues hay gente que te dice, es que yo no puedo visualizar, Ujú. pero es una incapacidad de ver ese futuro en imágenes. Correcto. Entonces tú le dices, no importa, empieza a estar relajado para que ese futuro no sea ansioso. Porque ¿te acuerdas qué pasa? Que lo vemos como una amenaza. Ujú. Los ansiosos lo que hacen es anticipar catastróficamente y por lo tanto proyectarse a futuro es una fuente de ansiedad y de parálisis más que de movilización. Claro. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente en el cerebro de categorizar o ver las cosas o sentirlas. La gente que, por ejemplo, es muy kinestésica, le cuesta visualizar. La gente que es muy visual, le es muy fácil verlo todo en Ujú. imágenes. Ok. Entonces, lo que haces es como una aproximación progresiva. ¿De qué te imaginas? No desde los ojos cerrados y la visualización mental, sino Ujú. verbal. ¿Qué crees tú que cambiaría en tu vida si eso pasa? Claro. Y vas generando que la persona vaya familiarizándose, porque nosotros no estamos como, no nos es común visualizar, Ujú. pero efectivamente todo lo que tú puedas ver de forma continua hace que tu cerebro esté alerta a las oportunidades y a esos elementos en el presente. Claro. Ahora, uno entiende que, claro, es importante visualizar y tener un sueño y tener un proyecto, pero a veces también si ese proyecto o esa meta se plantea a una persona de una manera como muy rígida, por darle un término, pueden pasar dos cosas, o que si no se cumple se genera una frustración muy grande porque yo tenía previsto que a los 30 años yo iba a tener una casa, un carro, un perro, una nevera y una esposa. O sea, si eso no se cumple exactamente como yo tengo planificado, entonces, oye, si, con que me falle una sola cosa, ya, entonces oye, mi meta no se cumplió, entonces te sientes fracasado. No sé si eso puede también ocurrir, sí, bueno, que nos ponemos rígidos y entonces las metas no se dan como porque por lo general no se cumple todo lo que uno quiere. ¿Te parece que la respuesta la escuchemos Ok, luego de luego hacer la chévere. pausa que corresponde a esta hora y seguiremos conversando con Katherine Gómez, psicólogo clínico conductual, personas que no pueden imaginar proyectos o planes, que no se ven a futuro? Ya volvemos con este tema aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. 11:55 minutos de la mañana, conversando hoy en Agenda Éxitos con Catherine Gómez, psicólogo clínico conductual, a propósito de las personas que no son capaces de proyectar planes, de tener planes a futuro, que no se ven en el futuro. Yo les dejaba pendiente una interrogante que tiene que ver con a veces hacer planes como con demasiada rigidez, tener los planes como demasiado claros. No puede llegar, en caso de que no se den exactamente como nosotros lo tenemos pensado, no se puede generar una gran frustración. Y por otra parte también, que cuando los logremos, oye, es tanto lo que hemos soñado con eso, es tanto lo que hemos esforzado, que cuando lo logramos, no, mira, no era tan bueno como yo creía. No me está generando la satisfacción que yo pensé que me iba a generar el alcanzar esa meta. ¿Cómo manejar esa situación, Catherine? Fíjate, cuando estábamos hablando de esto, estaba recordando que la flexibilidad es una forma adaptativa de la vida, mientras que la rigidez tiene que ver con la obsesión. Okay. Cuando nosotros estamos muy obsesivos con algo y queremos cumplirlo, no importa las variables, no importa si se está dando como nosotros queremos, en el transcurso estamos pendientes de la conducta, pero no de nuestras emociones. Por eso cuando lo alcanzamos decimos, y esto era todo. Claro. Nosotros tenemos que incluir no solamente pensamientos, no solamente acciones, sino también emociones, de cómo me va sintiendo. Si de repente yo creía que esta iba a ser mi carrera académica, por ejemplo, y cuando entro no me gusta, porque bueno, pensé en un momento que sí, puedo cambiar. Y cada etapa de nuestra vida tiene cambios. ¿Nos demos cuenta o no? Por lo tanto, nuestros planes también deben cambiar y adaptarse a lo que está sucediendo en ese momento, tanto cosas que podemos controlar como las que no podemos controlar, que son las ambientales. A veces las cosas cambian y nosotros tenemos que adaptarnos para poder seguir siendo funcionales. Okay. Las metas deben ser flexibles e irse pues cambiando en la medida en que las cosas pasan. Eso, en cierta medida, responde la pregunta que te iba a hacer, Catherine, porque en el caso de cómo influye el medio ambiente, el contexto en el que se desarrolla nuestra vida para poder organizarnos, para proyectarnos a futuro, como por ejemplo vivir en países con una profunda crisis económica, social, política, etcétera. En todo caso, con un futuro incierto, ¿cómo hace uno para proyectarse a futuro? ¿Cómo sabe uno cuánto va a tener que ganar mensualmente? Antes uno hacía planes y uno decía, bueno, mira, si yo sigo trabajando así, ganando un sueldo que todos los años pues se me aumente tanto, yo me voy a poder comprar mi casa, yo voy a poder comprar mi carro, yo voy a poder hacer una cantidad de cosas, pero en países como el nuestro, por ejemplo, en la situación que estamos, es difícil proyectarse a futuro. Sí. Precisamente porque si utilizamos el criterio de estabilidad, entonces las personas que venían de familias muy estables y que su proyecto futuro era estable, tienen dificultad de adaptación. Hay una nueva forma como que es el manejo de la incertidumbre, que nos hace que nosotros seamos extremadamente flexibles y quizás por eso estamos siendo bien exitosos en el exterior. Okay. Claro. Porque llega un momento que nosotros ya cualquier cosa que pase, ya no, yo te la resuelvo. Claro. Una de las características que se aumenta en este tipo de elementos es la capacidad resolutiva. Claro. ¿Qué les digo yo siempre a mis pacientes? Trata de estar atento de lo que está pasando, no lo veas como una amenaza, sino como un reto, porque cuando vemos las cosas amenazantes hay tres formas de respuesta, o huida, o parálisis, o defensa. Claro. Y paso todo el día descalificando de cosas que no puedo controlar. Mientras que si es un reto, ¿qué cosas puedes hacer tú para enfrentarte a ese reto? Y eso te hace un entrenamiento tanto mental como físico para tú empezar a darle no tanta importancia a cosas que le dabas importancia antes y poder establecer qué puedes hacer con los recursos que tienes en el aquí y en el ahora para poder garantizar a mediano plazo. Yo le digo, quizás dentro de un año no sabemos qué va a pasar, pero quizás puedes empezar haciendo la semana que viene, dentro de un mes. Claro. ¿Cuáles son los elementos que podrían ayudar económicamente a tu hijo? Porque esto es un tema que es social y económico. Y los niños, yo les digo, mira, yo siempre les hablo a los muchachos cuando van a consulta, les hablo de las becas, les hablo que hay recursos, que los recursos no son solamente económicos que te dan, tienen que ver con los que tú también puedas crear. Y ahorita estamos viendo una gran cantidad de jóvenes que tienen unos emprendimientos que son millonarios. Sí, sí, sí. Sí. Tú dices, ves, porque es esa capacidad de manejo de la incertidumbre y no de ver las cosas como nosotros las veíamos antes. Cada ciclo tiene sus propias características. Hasta eso cambia. Hasta eso Sí, cambia. sí. Y por eso es que nosotros, si nos resistimos al cambio, empezamos a quedar
desbalanceados y disfuncionales, cuando Claro. las cosas dejan de funcionar. Sí, además es importante tener un sueño, tener un proyecto, pero también Ujú. disfrutar lo que estás viviendo ahora, porque muchas Claro. veces por estar persiguiendo ese sueño que te planteaste, te vives. estás perdiendo un montón de cosas Ujú. que están ocurriendo ahora, ¿no? Claro, o concentrarnos en lo negativo, en lo que no logro, que es lo que estabas hablando, Claro. pensamiento dicotómico. O lo cumplo todo o soy un fracaso. Claro. Esa forma de pensar hace que tengas una muy baja tolerancia a la frustración y no puedas adaptarte a lo que vaya pasando. Y cuando tú trabajas con emprendedores, por ejemplo, la cantidad de fracasos es increíble y por eso debes decirle que eso viene con el aprendizaje. Claro. Porque ¿qué es un fracaso? Una capacidad de aprendizaje. Así es. No habla de ti, habla de la situación y de lo que puedes aprender para seguir siendo exitoso. Magnífico. Catherine Oye, Gómez Catherine. es psicólogo clínico conductual y la verdad, bueno, qué maravilla escuchar de ti toda esa cantidad de datos, de técnicas que uno tiene que poner en práctica y en todo caso consejos muy valiosos para nuestro día a día. ¿Tienes Gracias, Catherine. redes sociales, Catherine? Si alguien quiere ahondar más en este tema o establecer contacto contigo, no sé. Sí, la mía es @psicóloga Catherine. Ok, Ahí @ pueden- psicóloga Catherine, Catherine con TH, ¿verdad? Sí. Catherine con K, desde luego, y con TH. Psicóloga Catherine, por ahí vas a tener más información y contacto. Y bueno, seguramente, gente, eso que alguien que esté tomando un emprendimiento, date una vueltica por el psicólogo que te eche una mano. Sí, Que señor. te vaya aclarando también que hay muchas cosas buenas, pero también hay unas cuantas malas que de las cuales tienes que aprender. Así es. Gracias, Catherine. A la pausa, amigos, y al regreso, el Circo de las Ilusiones con José Pisano, aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.